esperamos que en esta semana el Señor realmente nos bendiga de una manera especial y que juntos crezcamos, juntos aprendamos los unos de los otros y seamos edificados para servir mejor al Señor. Y gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta hora. Quiero empezar esta jornada no tocando explícitamente la serie que está preparada, sino yendo a la palabra y reflexionar a partir de la palabra en función del contexto que estamos llamados a impactar en el nombre de nuestro Señor. No hay duda que estamos viviendo momentos de crisis en nuestra civilización. No hay duda de que todas las estructuras políticas, sociales y económicas que se gestaron al interior de un determinado modelo cultural están en crisis. No hay duda de que cada uno de nuestros países, llámese países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, del cuarto mundo, estamos enfrentando crisis. No hay duda de que nos ha tocado administrar en medio de una situación donde no hay respuestas satisfactorias a las demandas, a los desafíos políticos, sociales y económicos. No hay duda de eso. Pero tampoco hay duda de que la iglesia cristiana está en crisis. No hay duda de que nuestra amada iglesia del Nazareno está en crisis. No hay duda de que en una circunstancia, en una situación como esta, donde de manera desesperada las sociedades están esperando alguna palabra de esperanza, no hay duda que la iglesia cristiana no está dando esa palabra. Estamos en crisis. Y ustedes dirán, bueno, pero estamos predicando el Evangelio, estamos llevando adelante la obra. Sí, lo estamos haciendo. Pero me estoy refiriendo a los desafíos que atañen a nuestra civilización como un todo. Me estoy refiriendo a los desafíos de nuestras sociedades particulares, llámese sociedad mexicana, sociedad peruana, sociedad argentina, sociedad venezolana y cualquier otro adjetivo que pongamos al término sociedad. Estamos en crisis. Y en medio de esta crisis, lógicamente, no es suficiente con simplemente asumir y aceptar que estamos en crisis. Necesitamos preguntarnos qué debemos hacer en medio de la crisis. Y creo que estamos llamados como discípulos de Jesucristo. Estamos llamados a tornar nuestra mirada a nosotros mismos como pueblo de Dios y reconocer que hay una tarea que es urgente, y esta tarea es la reconstrucción, la restauración del pueblo de Dios. Si de alguna manera vamos a ministrar a este mundo que
que está colapsando, si de alguna manera vamos a ministrar en medio de este ambiente de crisis, el pueblo de Dios tiene que ser restaurado. El pueblo de Dios tiene que ser reconstruido. En otras palabras, el pueblo de Dios tiene que volver a ser pueblo de Dios. Nada más que eso, pero nada menos que eso tampoco. Y explorando en los antecedentes bíblicos algún equivalente, alguna circunstancia que pudiera de alguna manera tener similitud en lo que se refiere a este desafío para el pueblo de Dios. Hay varios momentos en la historia del pueblo de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, ni qué hablar de la historia postbíblica, ¿verdad? Pero quisiera llamar su atención a un pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, el capítulo 7. Ustedes conocen el trasfondo. Se está describiendo aquí el primer retorno del pueblo que ha vivido años de exilio y cautividad. Y no se trata solo de un retorno para reconstruir cosas, en la forma como el relato bíblico se da, en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción del muro con Nehemías más tarde, en esas tareas aparentemente físicas, materiales. En esas tareas se está produciendo una reconstrucción más profunda. Se está produciendo la reconstrucción del pueblo de Dios, que retoma, reasume la visión que les da la identidad. Por eso es importante poner la atención en pasajes como estos, porque tienen un desafío tremendo, especialmente para nosotros como ministros. El primer grupo que regresa, dirigido por Esdras, se da la tarea de reconstruir el templo. Pero no quiero que pongamos la atención en esa tarea, sino en algo que nos conecta más con nuestra propia situación y nuestra propia función. Es interesante que al interior de este proceso de reconstrucción que se está dando en el pueblo de Dios, cuando muchos llegaban emocionados de vuelta a la tierra, que era su tierra, cuando muchos tenían que hacer el reconocimiento del lugar donde había estado su casa, y cuando se da el reconocimiento del lugar donde había estado el templo, cuando se da ese proceso tan doloroso, hay una mezcla ahí de dolor, de nostalgia, de también culpa, porque todo eso que había pasado se debía simple y llanamente a la necedad del pueblo. En todo este proceso de reconocimiento hay un elemento que juega un rol fundamental, y este elemento es Esdras. Esdras, como líder de este primer grupo, está consciente de que hay una tarea que está de por medio, y es la tarea de reconstruir al pueblo de Dios. Y en el capítulo 7 se nos describe lo que yo llamaría el perfil de los
requisitos que como ministros necesitamos satisfacer para ser instrumentos en la reconstrucción del pueblo de Dios. Requisitos que como ministros necesitamos recordar, que como ministros necesitamos ordenar, que como ministros necesitamos estar alertas de si estamos realmente satisfaciendo estos requisitos para ser instrumentos de Dios en la reconstrucción de su pueblo. Porque la reconstrucción del pueblo de Dios no se va a dar por un acto mágico. La reconstrucción del pueblo de Dios no se va a dar por un acto instantáneo. No es así como Dios ha trabajado en la historia bíblica y en la historia postbíblica. Muchas veces cuando escucho en las iglesias que hablan y dicen de que están orando por un avivamiento, que es otra forma de decir que necesitamos reconstrucción, necesitamos restauración, porque solo se pide avivar algo que se está muriendo. Lo que percibo que hay en la mente de la mayoría de los cristianos es de que el avivamiento se va a producir por un toque instantáneo, mágico de Dios, y que Dios va a decir, avívate, y todo el mundo se va a avivar y la iglesia vuelve a ser la iglesia de Dios. Y eso no es posible que ocurra. Dios no trabaja de esa manera. No ha ocurrido así, históricamente hablando. Así que cuando se produce uno de esos llamados toques, hay que preguntar quién ha dado el toque, porque definitivamente no es el Señor. Cualquier otro Señor con S minúscula, pero no el Señor. Y aquí Esdras nos está llamando la atención al hecho de que si realmente se va a producir una reconstrucción, una restauración del pueblo de Dios, nosotros como ministros debemos estar alertas de que hay requisitos que necesitamos satisfacer. Dice capítulo 7, los primeros versículos: durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Esdras, dice la Nueva Versión Internacional, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. La versión Reina Valera habla de diligente en las Escrituras. Y aquí tenemos, creo yo, el primer requisito para ser instrumentos como ministros, instrumentos en la reconstrucción del pueblo de Dios. Si realmente queremos ser usados como instrumentos de Dios en la reconstrucción del pueblo de Dios, tenemos que ser diligentes en la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional, debemos ser muy versados, maestros muy versados en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Ser diligentes o ser muy versados habla de un trabajo disciplinado, de un trabajo constante, de un trabajo equilibrado
en el conocimiento de la palabra de Dios. Habla del hecho de que somos diestros en el uso de las herramientas que son necesarias para conocer la palabra del Señor. Y no solamente diestro en el uso de las herramientas, sino en la aplicación de esas herramientas en el estudio de la palabra de Dios. Qué interesante esto. Necesitamos ser maestros muy versados en la palabra de Dios. Quiere decir que no es suficiente para ser instrumentos en la reconstrucción del pueblo de Dios. No es suficiente, ni es conveniente, ni es saludable. Vaya, ni es bíblico, ni teológico. Simplemente decir, el Señor me habló y me dijo. Si es que eso no tiene un respaldo consistente en la palabra de Dios. Porque la iglesia cristiana está en crisis, precisamente porque parece que se ha soltado una manada de predicadores que andan sueltos por todo lado, de norte a sur, de este a oeste, que pretenden hacernos creer de que aquello que ellos están proclamando es revelación de Dios. Y nos están metiendo de contrabando. No solamente enseñanzas tontas, sino herejías completas. Y lo peor de todo es que estos falsos proclamadores de la verdad de Dios, como nunca en la historia, tienen acceso hoy a medios de comunicación, radio, televisión. Son los que se ufanan de tener bajo su control los hilos del poder mediático, que de alguna manera está encandilando los ojos de ovejas que están deambulando como si no tuvieran un pastor, porque no están siendo alimentadas con la palabra de Dios. Y yo me atrevería a decir, hermanos, con toda honestidad, que haríamos bien. Yo sé que esto no lo va a aprobar el director de Misión Mundial ni el director regional, pero ¿qué importa? ¿Verdad? Haríamos bien en dedicarnos un tiempo a una especie de silencio evangelístico y aprovechar ese tiempo para una reconstrucción del discipulado. Que dedicáramos tiempo para invertir en las personas que ya tenemos, para que una vez discipuladas puedan cumplir mejor la misión que tenemos de parte de nuestro Dios. Porque de nada sirve que año tras año en estos ejercicios que hacemos los nazarenos medio masoquistas, ¿verdad?, de ir a las asambleas de distrito a escuchar nuestros informes y empecemos a escuchar estos fabulosos informes que al final no nos sacan del letargo de ninguna manera. Estamos en un ejercicio, lo he hablado con algunos superintendentes generales, por supuesto no han hecho un muy buen gesto, lo he hablado con superintendentes de distrito, porque si eso ocurre en América Latina, ustedes ni tienen idea
de lo que pasa en los Estados Unidos. Allá estamos peor. Para mí fue un momento doloroso el estar en un culto de una de las iglesias más importantes de nuestro distrito. No voy a decir el nombre para que no empiecen a buscarlo. Una iglesia de aproximadamente unos 1,300 personas, que un domingo en el culto principal de la iglesia, después del tiempo disque de alabanza, una iglesia donde todo es profesional, tiene hasta orquesta, y orquesta formada por profesionales ahí. Todo lo que ustedes se imaginan que les gustaría tener en una iglesia, esa iglesia lo tiene. Y hasta lo que no se han imaginado, esa iglesia lo tiene. Y cuando viene el tiempo del mensaje, el pastor principal, el senior pastor, como le llaman, se para frente a la congregación y les dice: quiero hacer una confesión. Estoy vacío. No sé qué predicarles. No estoy en una bancarrota moral, no he cometido pecado, pero me siento vacío. ¿Qué mensaje, Si el pastor estaba vacío, imagínense las ovejas. Querían comérselo vivo. Y se lo dijeron. Porque él dijo: yo no tengo mensaje hoy, así que me gustaría escuchar de ustedes. ¿Y para qué dijo eso? Y la gente le increpó. No es este el tipo de mensaje que esperamos desde ese púlpito. Qué tremendo que las ovejas llamen la atención a su pastor. Y estamos hablando de un pastor a tiempo completo, que tiene un equipo de 8 pastores asociados, que tiene un staff de oficina con secretarias y personal de servicio. Es decir, que supuestamente él tiene el tiempo exclusivo casi como para hacer nada, porque todo lo hacen los demás. Pero que normalmente cuando usted llega a esa iglesia y quiere hablar con el pastor, le dicen: no está. Y cuando en voz baja le pregunta a una secretaria: ¿dónde está? Es que está jugando golf. Es que fue un torneo de golf en tal lugar, es que fue otro torneo de golf aquí. Bueno, no lo han contratado para que juegue golf, sino para que ministre una congregación. Crisis. Estamos en crisis. Y Esdras no lo decía él, lo decían quienes comentaban de él. Esdras era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios le había dado a Moisés. No solamente era un conocedor de la palabra, diríamos en términos neotestamentarios, no solamente era una persona versada, sino que era una persona que reconocía la autoridad de esa palabra. Por eso esa frase ahí: era muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. No era un libro cualquiera, no era una palabra cualquiera, era la palabra que el Dios de Israel le había dado al pueblo de Israel. Y si había que reconstruir a ese pueblo, él como ministro tenía que ser